En este video o en esta secuencia de videos trataré de explicar los procesos del dogma central de la biología molecular o flujo de la información genética, que son procesos que están en íntima relación con la información genética, como les mencioné, o con el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es una macromolécula que está presente en todas las células, tanto en células procariotas como en células eucariotas, pero en este caso voy a hacer hincapié en los procesos del dogma central, pero en células eucariotas, en donde el ADN se encuentra separado del resto del citoplasma por la envoltura nuclear o carioteca, la cual tiene una doble membrana, y la comunicación entre el núcleo y el resto de las células por el medio de los poros nucleares. Entonces, veremos los tres procesos involucrados en el flujo de la información genética en células eucariotas sobre todo. Los procesos involucrados son tres: duplicación, síntesis o replicación del ADN. Es uno de los procesos que ocurre antes de la división celular de cualquier célula. En el caso de las células eucariotas ocurre dentro del núcleo. En este proceso cada una de las moléculas de ADN, cada uno de los cromosomas o toda la información genética de la célula que está dentro del núcleo se duplica, es decir, genera copias idénticas, de tal forma que cuando ocurre el proceso de división celular, cada una de las células hijas resultantes obtenga la misma cantidad de ADN que la célula madre. Entonces, este proceso de duplicación, síntesis o replicación del ADN requiere que cada una de las moléculas de ADN que está en la célula madre se duplique para que las copias, que van a ser idénticas, sean repartidas entre las células hijas. Por otro lado, en el proceso de transcripción del ADN y traducción del ARN en mensajero, también llamado síntesis de proteína, son procesos que están implicados en la expresión de la información genética o la expresión del ADN. El ADN contiene genes, que son fragmentos de ADN que contienen la información hereditaria, pero a su vez hay genes que contienen información para la síntesis de proteínas o contienen la información para que se sintetice una determinada proteína. Entonces, los procesos de transcripción y traducción están implicados en la síntesis de proteínas. Mediante estos procesos el ADN se expresa en un producto que es una proteína. En el proceso de transcripción del ADN, el ADN se copia en una molécula de ADN, que puede ser de tres tipos: ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. Y en el proceso de traducción, el ARN mensajero se traduce a una proteína con ayuda de los otros dos ARN, que son el de transferencia y el ribosomal. El proceso de transcripción, donde el ADN se copia en una molécula de ARN, ocurre en el núcleo celular, y el proceso de traducción, donde el ARN mensajero se traduce a una proteína, ocurre en el citoplasma. Estos tres procesos son los que intentaré desarrollar a continuación. Entonces, en el proceso de replicación del ADN, cada una de las moléculas de ADN de una célula que está a punto de dividirse se duplica, genera copias idénticas, de tal forma que cuando la célula concluya su división celular, cada una de las células hijas obtenga la misma cantidad de ADN. En el proceso de transcripción, una de las hebras de ADN, el ADN tiene dos hebras, una de las hebras de ADN se copia en una molécula de ARN, que puede ser ARN ribosomal, de transferencia o mensajero, y en el proceso de traducción, la molécula de ARN mensajero se traduce a una proteína ayudada por los otros dos ARN, que son ribosomal y transferencia. El proceso de replicación tiene como objetivo que cada una de las células hijas obtenga la misma cantidad de información genética y exacta que tenía la célula madre.
Y los procesos de transcripción y traducción son procesos que están implicados en la expresión del ADN, es decir, en que cada uno de los genes que está en el ADN se exprese en un producto que son las proteínas. Entonces, en la transcripción se copia una hebra de ADN en moléculas de ARN, y en la traducción el ARN mensajero se traduce a una proteína. En este caso, vemos las dos hebras de la molécula de ADN del ácido desoxirribonucleico, dos hebras complementarias que se complementan por las bases nitrogenadas. Adenina se complementa con timina y citosina se complementa con guanina. Y en el proceso de transcripción, una de las hebras de ADN se utiliza como molde para sintetizar una molécula de ARN, en este caso ARN mensajero, donde la síntesis es complementaria. Donde había timina se ubica un nucleótido de ARN mensajero de adenina, donde había adenina, como no hay timina en el ARN, se ubica uracilo, y donde hay citosina, guanina. El proceso de síntesis es complementario, pero lo voy a desarrollar con precisión más adelante. Y en el proceso de traducción, el ARN mensajero pasa a una proteína. Pero una de las preguntas es ¿por qué para que se sintetice una proteína a partir del ADN, el ADN se tiene que copiar en una molécula de ARN mensajero? La explicación es la siguiente. El ADN en sus genes tiene la información para la síntesis de proteínas. Las proteínas cumplen muchísimas funciones en las células, intervienen en el transporte de sustancias en la membrana plasmática, cumplen función de enzimas, es decir, que catalizan diversas reacciones, ayudan a que ocurran diversas reacciones, es decir, son las que hacen todo el trabajo en general de las células siguiendo las órdenes del núcleo. Pero ¿qué pasa? La síntesis de proteína ocurre en el citoplasma y el ADN jamás puede salir al citoplasma, siempre está en el núcleo. Entonces se requiere que de alguna forma la información que está contenida en el ADN, que codifica para una proteína o que tiene la información para la síntesis de proteínas, salga del núcleo al citoplasma. Entonces se requiere de una molécula intermediaria que traslade la información contenida en el ADN al citoplasma. Esa molécula es el ARN mensajero. El ARN mensajero copia la información que está contenida en el ADN, la traslada al citoplasma, y ahí puede ocurrir la síntesis de proteínas. Entonces tiene que quedar en claro que el ADN tiene en su genes las instrucciones para que se sintetice cada una de las proteínas que la célula necesita. Esa información nunca sale de ahí, entonces el ARN mensajero que se construye o se sintetiza en el núcleo mediante el proceso de transcripción, copia la información del ADN. El ARN mensajero, una vez sintetizado y procesado, ya lo vamos a analizar ese proceso, sale del núcleo del citoplasma, entonces ya la información está en el citoplasma para que se pueda sintetizar una determinada proteína. El proceso a analizar a continuación es la duplicación del ADN, pero antes considero importante analizar el ciclo celular. El ciclo celular es como el ciclo de vida que lleva a cabo por lo general casi todas las células, en este caso el ciclo de vida de las células eucariotas. El ciclo lo inicia cada célula luego de surgir a partir de la división de una célula madre. En este caso, cada célula hija va a iniciar su ciclo celular, el cual se divide en interfase y luego en mitosis, que la mitosis ya es la etapa de división celular. A su vez, la interfase se la puede dividir en tres etapas: fase G1, fase S y fase G2. Una célula madre se divide por mitosis, se generan las dos células hijas y cada célula hija entra en interfase, iniciando primeramente la fase G1, que es la fase donde la célula aumenta de tamaño, crece, aumenta mucho de tamaño,
Además puede duplicar alguna de las organelas, aumenta el tamaño a su vez de las organelas del sistema de endomembranas, duplica el número de mitocondrias, duplica el número de cloroplastos en caso de ser una célula vegetal, y además lleva los procesos metabólicos básicos de cualquier célula, sintetiza proteína, realiza transportes por la membrana plasmática, ocurre respiración celular en las mitocondrias para sintetizar ATP, el citoesqueleto cumple su función, es decir, lleva a cabo las funciones de cualquier célula y específicas de esa célula en particular. Es decir, que si es una célula del hígado, va a llevar a cabo las funciones propias de una célula del hígado. Si es una célula del páncreas, va a llevar a cabo las funciones propias de una célula del páncreas. Es decir, las funciones que llevaría a cabo cualquier célula y específica para esa célula en particular. Y a su vez, acá en la fase G1 hay procesos del dogma de transcripción y traducción. En fase G1 hay transcripción del ADN, es decir, se sintetiza ARN, y hay traducción, es decir, se sintetizan proteínas. Eso tiene que quedar bien en claro, que en fase G1 hay procesos del dogma de transcripción y traducción. A su vez la célula aumenta de tamaño, aumenta el número de organelas y lleva a cabo las funciones metabólicas de cualquier célula. Y después de la fase G1, la célula entra en fase S de interfase, que esto ocurre previo a que la célula se divida. La fase S es una etapa previa al proceso de división celular, ocurre cuando ya la célula está cerca de dividirse. A su vez, entre la fase G1 y la fase S hay un punto de restricción que impide que la célula cambie de etapa, por decirlo de alguna manera. O sea, ese punto de restricción impide que la célula pase de G1 a S, a la fase S. Llega un punto que el punto de restricción se desactiva y la célula pasa de G1 a la fase S. Como dije, la fase S es previa a la división celular, y en la fase S lo que ocurre es la duplicación del ADN. Es decir, todo el ADN de la célula, todo el material genético se duplica, genera copias idénticas. ¿Para qué? Para que cuando la célula se divida, ese ADN pueda ser distribuido entre las dos células hijas. A su vez, acá se duplica el ADN, pero también se duplica las proteínas que están asociadas al ADN, que son las proteínas histonas, que son las proteínas de histona que están asociadas al ADN y cumplen funciones importantes en la organización del ADN, y también las proteínas no histónicas que están asociadas al ADN. En el caso de las células eucariotas, recuerden que las células procariotas tienen un ADN desnudo, es decir, un ADN que no está asociado a proteínas. Luego de la fase S se pasa a la fase G2, que en la fase G2 lo que ocurre es que continúa el crecimiento de la célula aumenta un poco más de tamaño y ya la célula se prepara para la división. Acá en esta etapa lo que ocurre es que se duplica el número de organelas, se duplica el número de mitocondrias, se duplica el número de cloroplastos, el número de lisosomas. Eso es lo que ocurre, se termina de duplicar el ADN, algunas partes del ADN, y los procesos del dogma que ocurren acá son transcripción y traducción. Traducción de algunas determinadas proteínas que se requieren para que ocurra la división celular, y traducción de algunas proteínas también de histonas que están asociadas al ADN. O sea que acá hay transcripción y traducción. Y después ya la célula entra en mitosis, que es la otra etapa del ciclo celular, que la mitosis a su vez tiene, como ya saben, profase, metafase, anafase y telofase. Después ocurre la citocinesis, se generan las dos células hijas y cada una de las células hijas inicia nuevamente su ciclo celular. Hay células como las neuronas, células muy especializadas, en la transmisión de impulsos nerviosos o algunas fibras musculares, o sea, del músculo esquelético, que no se dividen nunca. Entonces, siempre están en interfase
siempre están en interfase y en fase G0. Estas etapas de la interfase no están presentes y no hay etapa de mitosis. Entonces, para aclarar y finalizar, en fase G1, procesos del dogma que ocurren transcripción y traducción. En fase S, duplicación del ADN o replicación del ADN y traducción de histonas. Y acá hay procesos del dogma de transcripción y traducción de algunas proteínas asociadas al ADN.